Capítulo 4. El Affaire Dreyfus. 1. Los hechos del caso. Sucedió en Francia a finales del año 1894. Alfred Dreyfus, un oficial judío del Estado Mayor francés, fue acusado y condenado por espionaje en favor de Alemania. El veredicto: deportación perpetua a la Isla del Diablo. Fue unánime. El proceso se desarrolló a puerta cerrada. Del sumario supuestamente voluminoso de la acusación, solo se llegó a conocer el llamado bordereau. Era una carta supuestamente de puño y letra de Dreyfus dirigida al agregado militar alemán Schwarzkoppen. En julio de 1895, el coronel Picquart fue nombrado jefe de la sección de información del Estado Mayor. En mayo de 1896, dijo al jefe del Estado Mayor, Boisdeffray, que estaba convencido de la inocencia de Dreyfus y de la culpabilidad de otro jefe militar, el comandante Wolfgang Esterházy. 6 meses más tarde, Picquart fue destinado a un peligroso puesto en Túnez. Por entonces, Bernard Lazare, en nombre de los hermanos de Dreyfus, publicó el primer folleto de l'affaire, un erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus. En junio de 1897, Picquart informó a Scheurer-Kestner, vicepresidente del Senado, de los hechos del proceso y de la inocencia de Dreyfus. En noviembre de 1897, Clemenceau comenzó su lucha por la revisión del caso. 4 semanas más tarde, Zola se unió a las filas de los Dreyfusards. L'Accusé fue publicado por el periódico de Clemenceau en enero de 1898. Al mismo tiempo, Picquart fue detenido. Zola, juzgado por calumnia al ejército, fue condenado por un tribunal ordinario y después por el Tribunal de Casación. En agosto de 1898, Esterházy fue expulsado del ejército por desfalco. Inmediatamente acudió a ver a un periodista británico y le dijo que él y no Dreyfus era el autor del bordereau, que había falsificado la letra de Dreyfus por orden del coronel Sandherr, su superior y antiguo jefe de la sección de contraespionaje. Pocos días después, el coronel Henry, otro miembro del mismo departamento, confesó la falsificación de varios otros documentos del dossier secreto de Dreyfus y se suicidó. En consecuencia, el Tribunal de Casación ordenó que se abriera una investigación del caso Dreyfus. En junio de 1899, el Tribunal de Casación anuló la sentencia original contra Dreyfus de 1894. El proceso de revisión se desarrolló en Rennes en agosto. La sentencia fue entonces de 10 años de cárcel en razón de circunstancias atenuantes. Una semana más tarde, Dreyfus fue perdonado por el presidente de la República. La Exposición Universal se inauguró en París en abril de 1900. En mayo, cuando el éxito de la exposición ya estaba garantizado, la Cámara de Diputados, por una abrumadora mayoría, votó contra cualquier revisión ulterior del caso Dreyfus. En diciembre del mismo año, todos los procesos y demandas judiciales relacionados con el affaire quedaron liquidados mediante una amnistía general. En 1903, Dreyfus solicitó una nueva revisión. Su petición fue desatendida hasta 1906, año en que Clemenceau llegó a la presidencia del Consejo de Ministros. En julio de 1906, el Tribunal de Casación anuló la sentencia de Rennes y absolvió a Dreyfus de todas las acusaciones. El Tribunal de Casación, sin embargo, carecía de autoridad para absolverle. Tendría que haber ordenado la celebración de un nuevo proceso, pero con toda probabilidad, y a pesar de las abrumadoras pruebas en favor de Dreyfus, otra revisión ante un tribunal militar habría conducido a una nueva condena. Dreyfus, por eso, jamás fue absuelto de acuerdo con la ley, y el caso Dreyfus nunca concluyó realmente. La reposición del acusado jamás fue reconocida por el pueblo francés, y las pasiones que despertó en un principio jamás se apaciguaron por completo. En fecha tan tardía como 1908, 9 años después del perdón y 2 años después de que Dreyfus fuera absuelto, cuando, a instancias de Clemenceau, fue trasladado al Partenón el cuerpo de Émile Zola, Alfred Dreyfus fue abiertamente atacado en la calle. Un tribunal de París absolvió a su asaltante e indicó que disentía de la decisión por la que Dreyfus había sido absuelto. Aún más extraño es el hecho de que ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundiales fueran capaces de relegar el asunto al olvido. A instancias de la Action Française, el Procès de l'affaire Dreyfus fue reeditado en 1924 y ha sido desde entonces el manual corriente de referencia de los anti-Dreyfusards. En el estreno de l'affaire Dreyfus, una obra escrita por Refisch y Wilhelm Herzog bajo seudónimo de René Kästner en 1931,
La atmósfera de la década de los 90 todavía prevalecía en las reyertas del auditorio, en las bombas fétidas lanzadas sobre las butacas y en las unidades paramilitares de la Action Française, movilizadas para provocar el terror de los actores, los espectadores y los simples viandantes. Tampoco el gobierno de Laval, actuó de forma diferente a la de sus predecesores de 30 años atrás. Admitió de buena gana que era incapaz de garantizar una sola representación sin interrupciones, con lo que proporcionó un nuevo y último triunfo a los anti-Dreyfusards. Las representaciones de la obra tuvieron que ser suspendidas. Cuando Dreyfus murió en 1935, la gran prensa se mostró temerosa de abordar el tema, mientras que los periódicos izquierdistas se manifestaron en los antiguos términos sobre la inocencia de Dreyfus y la derecha hizo otro tanto respecto de la culpabilidad de Dreyfus. Incluso hoy, aunque en menor grado, el Affaire Dreyfus es todavía un medio de identificación en la política francesa. Cuando fue condenado Pétain, el influyente periódico provinciano La Voix du Nord, de Lila, ligó el caso Pétain al caso Dreyfus y sostuvo que el país sigue estando tan dividido como después del caso Dreyfus, porque el veredicto del tribunal no liquidó un conflicto político ni aportó a todos los franceses la paz de la mente ni la del corazón. Aunque el Affaire Dreyfus, en sus más amplios aspectos políticos, corresponde al siglo XX, el caso Dreyfus, los diferentes procesos del capitán judío Alfred Dreyfus son completamente típicos del siglo XIX, cuando los hombres seguían los procedimientos judiciales atentamente porque cada uno les proporcionaba una prueba del logro más importante del siglo, la completa imparcialidad de la ley. Resulta característico del período que un fracaso de la justicia despertara tales pasiones políticas e inspirara una inacabable sucesión de procesos y apelaciones, por no hablar de duelos y de puñetazos. La doctrina de la igualdad ante la ley se hallaba tan firmemente implantada en la conciencia del mundo civilizado que un solo fracaso de la justicia provocaba la indignación pública desde Moscú a Nueva York. Ni había nadie, excepto en la misma Francia, tan moderno como para asociar el tema con cuestiones políticas. El daño inferido a un solo oficial judío en Francia era capaz de provocar en el resto del mundo una reacción más vehemente y unida que la que provocaría una generación más tarde todas las persecuciones de los judíos alemanes. Incluso la Rusia zarista podía acusar a Francia de barbarie, mientras que en Alemania los miembros del Círculo del Kaiser manifestarían abiertamente una indignación que solo podría haberse parangonado con la de la prensa radical de la década iniciada en 1930. Las dramatis personae del caso podían haber salido de las páginas de Balzac. Por un lado, los generales conscientes de su clase, cubriendo frenéticamente a los miembros de su propia camarilla, y por el otro, su antagonista, Picquart, con su honradez tranquila, limpia y ligeramente irónica. Junto a ellos se agrupa la indescriptible multitud de los parlamentarios, cada uno de los cuales se hallaba aterrado por lo que podía saber su vecino, el presidente de la República, notorio patrón de los burdeles de París, y los magistrados, que vivían exclusivamente preocupados de sus contactos sociales. Y allí estaban el mismo Dreyfus, un advenedizo en realidad, que se jactaba constantemente ante sus compañeros de la fortuna familiar que gastaba en mujeres, sus hermanos, ofreciendo patéticamente toda su fortuna y después reduciendo la oferta a 150.000 francos para la liberación de su pariente, nunca seguros completamente de si deseaban hacer un sacrificio o simplemente sobornar al Estado Mayor. Y el abogado Demange, realmente convencido de la inocencia de su cliente, pero que basaba su defensa en una cuestión de duda para salvarse de los ataques y perjuicios a sus intereses personales. Finalmente estaba el aventurero Esterházy, hombre de antiguo linaje, tan profundamente aburrido con ese mundo burgués como para hallar alivio igualmente en el heroísmo y en la bellaquería. Había sido segundo teniente de la Legión extranjera e impresionó a sus compañeros tanto por su considerable arrojo como por su insolencia. Siempre en dificultades vivía sirviendo de padrino de duelo a los oficiales judíos y chantajeando a sus ricos correligionarios. Además, se aprovechaba de los buenos oficios del mismo gran rabino para obtener las necesarias presentaciones. Incluso en su postrera caída siguió fiel a la tradición de Balzac. No le condujeron a la perdición la traición y los sueños febriles de una orgía en los que 100.000 fatuos ulanos prusianos galoparían salvajemente por las calles de París, sino el mezquino desfalco del dinero de un pariente. Y qué decir de Zola, con su apasionado fervor moral, con su patos en cierto modo vacuo y su melodramática declaración, en vísperas de la huida a Londres, de que había oído la voz de Dreyfus rogándole que soportara aquel sacrificio.
Todo esto pertenece típicamente al siglo XIX y en sí mismo nunca hubiera sobrevivido a 2 guerras mundiales. El antiguo entusiasmo del populacho por Esterházy, como su odio hacia Zola, se han extinguido hace largo tiempo, pero también se ha apagado aquella fiera pasión contra la aristocracia y el clero que inflamó antaño a Jaurès y que fue la que verdaderamente hizo posible la liberación final de Dreyfus. Como el affaire de los Cagoullards había de mostrar, los oficiales del Estado Mayor ya no tenían que temer la ira del pueblo cuando incubaran sus complots para un coup d'état. Desde la separación de la Iglesia y del Estado, Francia, aunque desde luego ya no tenía una mentalidad clerical, había perdido parte de sus sentimientos anticlericales, de la misma manera que la Iglesia católica había abandonado muchas de sus aspiraciones políticas. El intento de Pétain de convertir a la República en un Estado católico fue bloqueado por la profunda indiferencia del pueblo y por la hostilidad del clero bajo hacia el fascismo clerical. El affaire Dreyfus, en sus implicaciones políticas, pudo sobrevivir porque 2 de sus elementos cobraron más importancia durante el siglo XX. El primero es el odio a los judíos, el segundo el recelo hacia la misma República, hacia el Parlamento y hacia la maquinaria estatal. El más amplio sector del público podía todavía considerar, acertada o erróneamente, que esa maquinaria se hallaba bajo la influencia de los judíos y el poder de los bancos. Todavía en nuestra época el término anti-Dreyfusard puede servir como nombre reconocido para designar a todo lo que es antirrepublicano, antidemocrático y antisemita. Hace unos pocos años lo comprendía todo desde el monarquismo de la Action Française al nacional-bolchevismo de Doriot y el socialfascismo de Deat. Pero la Tercera República no debió su colapso a estos grupos fascistas, numéricamente carentes de importancia. Al contrario, la simple, aunque paradójica verdad es que su influencia jamás fue tan reducida como en el momento en que se produjo el colapso. Lo que hizo caer a Francia fue el hecho de que ya no contaba con verdaderos Dreyfusards, con nadie que creyera que la democracia y la libertad, la igualdad y la justicia podían ser defendidas o realizadas bajo la República. Al final, la República cayó como fruto maduro en el regazo de la vieja camarilla anti-Dreyfusarde, que siempre había constituido el meollo de su ejército, y este hecho sobrevino en una época en que contaba con pocos enemigos, pero casi no tenía amigos. La cerril adhesión a las fórmulas de 40 años atrás muestra claramente en cuán escasa medida era la camarilla de Pétain un producto del fascismo alemán. Mientras que Alemania la seccionaba astutamente y arruinaba toda su economía mediante la línea de demarcación, los dirigentes de Francia en Vichy jugaban con la antigua fórmula de Barré de las provincias autónomas, lisiándolas aún más. Introdujeron una legislación antijudía más rápidamente que cualquier Quisling, jactándose mientras tanto de que no necesitaban importar de Alemania el antisemitismo y de que su ley relativa a los judíos difería en puntos esenciales de la del Reich. Trataron de movilizar al clero católico contra los judíos solo para hacer patente que los sacerdotes no solo habían perdido su influencia política, sino que ya no eran antisemitas. Pero fueron los mismos obispos y sínodos a los que el régimen de Vichy deseaba convertir de nuevo en poderes políticos los que formularon la más categórica protesta contra la persecución de los judíos. No es el caso Dreyfus con sus procesos, sino el affaire Dreyfus en su totalidad, el que ofrece un primer destello del siglo XX. Como Bernano señaló en 1931, el affaire Dreyfus ya pertenece a esa trágica era que desde luego no concluyó con la pasada guerra. El affaire revela el mismo carácter inhumano, preservando entre el oleaje de pasiones irrefrenadas y las llamadas de odio un corazón inconcebiblemente frío y duro. No fue ciertamente en Francia donde pudo hallarse la verdadera secuela del affaire, pero no es difícil hallar muy lejos de allí la razón por la que Francia fue presa tan fácil para la agresión nazi. La propaganda de Hitler empleaba un lenguaje muy familiar y nunca completamente olvidado. El hecho de que el cesarismo de Action Française y el nacionalismo nihilista de Barré y de Maurras nunca triunfan en su forma original es debido a una variedad de causas, todas ellas negativas. Carecían de una visión social y eran incapaces de traducir en términos populares aquellas fantasmagorías mentales que había engendrado su desprecio por el intelecto. Aquí nos referimos esencialmente a las orientaciones políticas del affaire Dreyfus y no a los aspectos legales del caso. Destacan abruptamente cierto número de rasgos característicos del siglo XX.
difusos y apenas distinguibles durante las primeras décadas del siglo, emergieron por fin a la luz del día y se revelaron como pertenecientes a las principales tendencias de los tiempos modernos. Al cabo de 30 años de una suave y puramente social forma de discriminación antijudía, resultaba un poco difícil recordar que el grito «mueran los judíos» había resonado una vez a lo largo y a lo ancho de un Estado moderno cuando su política interior había cristalizado en el tema del antisemitismo. Durante 30 años, las antiguas leyendas referentes a una conspiración mundial solo fueron el recurso cómodo de la prensa popular y de la novela barata, y el mundo ya no recordaba fácilmente que no hacía mucho tiempo, en la época en que los protocolos de los sabios de Sion eran desconocidos, toda una nación se había devanado los sesos para tratar de determinar si era la Roma secreta o la secreta Judá quienes sujetaban las riendas de la política mundial. De forma similar, la filosofía vehemente y nihilista del auditorio espiritual sufrió en cierta manera un eclipse cuando un mundo en paz temporal consigo mismo no se afanaba por coleccionar relevantes criminales para justificar la exaltación de la brutalidad y de la falta de escrúpulos. Los Jules Goering tuvieron que esperar casi 50 años a que la atmósfera fuese de nuevo propicia a la acción de las unidades paramilitares de asalto. Los de clase, originados por la economía del siglo XIX, tuvieron que crecer numéricamente hasta construir fuertes minorías de las naciones antes de que el coup d'État, que no había sido más que un grotesco complot en Francia, pudiera llegar a ser realidad en Alemania casi sin esfuerzo. El preludio del nazismo fue interpretado en toda la escena europea. Por eso, el caso Dreyfus es más que un delito curioso e imperfectamente aclarado, un enredo de oficiales del Estado Mayor disfrazados con barbas postizas y gafas oscuras, ofreciendo de noche sus estúpidas falsificaciones en las calles de París. Su héroe no es Dreyfus, sino Clemenceau, y no empieza con la detención de un oficial judío del Estado Mayor, sino con el escándalo de Panamá.